Bueno, y en más temas de salud, más de 600 casos de hepatitis A se han registrado aquí en la Ciudad de México, tan solo en lo que va del año. Para platicar sobre ello, es un gusto saludar a Jesús Trujillo, director de epidemiología en la Secretaría de Salud de la capital del país. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes a todo su auditorio, a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues cuéntanos primero que otra cosa, ¿qué es la hepatitis A? Esta que en estos momentos pues nos tiene en alarma porque hay muchos casos aquí en la capital del país. Muchas gracias. Pues, iniciaremos señalando el término de hepatitis. La hepatitis significa la inflamación del hígado y esta inflamación puede ser provocado particularmente por bacterias o por virus, y de ello rescataré qué es lo más frecuente entre ellas, y estamos hablando justamente de las enfermedades virales. Es necesario poder identificar qué es lo que puede ocasionar que estos virus se introduzcan en el organismo y que se alojen precisamente en el hígado, provocando una enfermedad localizada del hígado y que termina con una inflamación. Debo señalar que si este hígado no es tratado de manera adecuada dentro de los términos médicos, puede llegar a desencadenarse en una cirrosis hepática, es decir, una enfermedad crónica durante todo mucho tiempo de la vida, y que finalmente debemos tenerlo presente. Hasta puede llegarse a convertir en un cáncer de hígado, y debemos también señalar, pues ya hablar de un cáncer de hígado, pues las condiciones pueden ser fatales en algún momento. Pero tenemos que rescatar de todo esto que hablar de hepatitis A, en este caso, puede ser prevenible. Y eso está precisamente con una participación muy importante de todas las personas, los ciudadanos. La hepatitis A habitualmente se transmite al ingerir alimentos o agua contaminada con este virus. Ok. ¿Cómo se llegan a contaminar esta agua y alimentos? Pues por personas que previamente han estado enfermas de hepatitis A. Son alimentos contaminados. Debo también rescatar que esta hepatitis A es tan noble en el sentido de que se puede tener un equilibrio con el organismo y puede ser una enfermedad silenciosa. Hay personas que están enfermas con hepatitis A, la padecen, pero son asintomáticos y no lo saben. Eso nos debe de llevar a una reflexión. Debemos evitar de ingerir alimentos o agua contaminada. ¿Cómo lo debemos de evitar? Pues justamente es evitar hasta donde sea posible el ingerir alimentos o agua en vía pública o Claro. en lugares donde las condiciones sanitarias a la vista no nos inviten precisamente a que sean lugares donde se están preparando de manera higiénica. O rescataría también hasta los manejadores de alimentos, quienes están preparando los alimentos, que tengan sus condiciones de salud y con las Por condiciones supuesto. higiénicas en la mejor condición. Claro. Doctor, para los que son asintomáticos, ¿cómo podemos dar cuenta, cómo nos podemos dar cuenta que tenemos hepatitis A? Y para los que sí tienen síntomas, ¿cuáles son estos síntomas? Esta hepatitis se caracteriza por dos datos muy importantes. La primera es de que puede llegarse a poner la conjuntiva de los ojos, la parte blanca, se puede llegar a poner amarilla. O la orina precisamente es muy concentrada de color amarillo. Y algo más, que eso es importante, las heces, el excremento, sucede todo lo contrario. Ese se aclara como si fuera como un papel que destraza. Es muy, muy, muy claro el excremento. Eso significa además, eso se agrega muchas veces fatiga, cansancio, que lo pueden atribuir a cualquier otra cosa. Claro. ¿Cuál es la sugerencia? Cuando lleguen a presentar cualquiera de estos tres datos que hemos señalado, la orina, el excremento o los ojos amarillos, acudan sin duda, por favor, con su médico para que sea él el que decida qué es lo que hay que hacer. Esto se identifica a través de estudios de laboratorio, sangre en particular. Se toma una muestra, se lleva al laboratorio y se identifica si existe o no la presencia de este virus de hepatitis A y se someta a un tratamiento, sobre todo que se le debe recomendar evitar que esté en contacto con alimentos o con agua, que sean, por ejemplo, los comerciantes. Y además el riesgo será también dentro de la familia. Deben de tener un aislamiento dentro de su hogar para evitar que el resto de las personas, sus familiares,
se puedan llegar también a contagiar. Claro, y podemos prevenirnos, doctor, con alguna vacuna. Incluso, pues, en marzo de este año, la Secretaría de Salud lanzó un plan de vacunación, una campaña de vacunación, sobre todo para los más pequeños. Sí, si me permite, podría ¿Sí? yo diferenciar aquí o hacer dos grandes grupos. Serán los niños y los adultos. En los adultos, como he señalado, es una enfermedad que puede llegar a pasar desapercibida. Hay estudios que nos señalan que aproximadamente entre el 80 y el 81% han padecido en algún momento de su vida la hepatitis A y están asintomáticos y ni Ok. siquiera lo percibieron. Ajá. Entonces, para ellos ya no hay necesidad de que se les aplique la vacuna, pero sí hay que prevenirlo con los niños. Claro. Efectivamente, a principios de año, esta Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Salud Pública, se inició una campaña de vacunación para los menores de 1 año de edad. Estos niños, estos bebés se encuentran habitualmente en guarderías y ahí fue donde apuntamos las baterías y logramos vacunar a 13,000 niños. Antes de que entren en contacto con el virus de la hepatitis, estén protegidos y si en algún momento ya de su vida más adelante lo llegaran a tener, que se encuentren en las mejores condiciones de salud y que no fueran cuadros tan complicados para ellos. Exactamente. Entonces, ¿podemos acudir con estos pequeñitos a los centros de salud para que los puedan vacunar? A los niños que no estén en guardería Ok. pueden acudir a los centros de salud precisamente a solicitar la vacuna contra la hepatitis A, siempre y cuando sean menores de 1 año de edad. Exactamente. Doctor, por último quiero preguntarle, hay hepatitis A, que es la que estamos hablando en estos momentos, que hay pues muchos casos aquí en la capital del país, pero también hay la hepatitis B y C. ¿Qué diferencia tiene entre una y otra? Y si también existen vacunas incluso para los adultos de estas dos otras hepatitis y si las podemos suministrar. Gracias. Mire, tenemos que identificar algo muy importante. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Y de ahí va a derivar. Hasta ahorita hablamos de la hepatitis A, dijimos que es vía oral, Sí. por alimentos, ¿verdad? O agua. Pero hablar de hepatitis C, el mecanismo de transmisión es por contacto con fluidos de una persona que efectivamente también tiene este tipo de hepatitis. ¿Cómo se llega a transmitir? Utilizando o compartiendo artículos personales. Voy a poner un ejemplo que es con el que mayor frecuencia se llega a presentar. Es el utilizar jeringas contaminadas, que no son de uso personal, acéptemelo ahorita de esa manera, y que esto habitualmente puede llegar a tener una liga muy importante con los que son usuarios de drogas intravenosas. Ahí es donde se va transmitiendo de una u otra persona. También el otro mecanismo es a través de transfusiones sanguíneas, pero debo de destacar que en este momento la sangre es segura. En todos los lugares donde se llega a colectar sangre, antes se estudian a los donantes y cuando se van a colocar o a introducir hacia las personas que la requieren, por supuesto que se vuelven a revisar para evitar que se llegue a transmitir algunas de las enfermedades a través de la sangre. Y en ella queda incluida la hepatitis. De tal forma que, bueno, pues aquí el llamado y el exhorto es evitar utilizar artículos personales, destacaré las jeringas, para que no puedan llegarse a contaminar. No tan solo de esta enfermedad, Claro. sino también, debemos señalarlo también, VIH-Sida. Exactamente, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, doctor, por esta pues conversación y también por ayudarnos a entender en qué momento estamos en estos momentos aquí en la capital del país con estos pues contagios de la hepatitis A y también pues cómo evitar contagiarnos. Muchas gracias. A sus órdenes, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí el doctor Jesús Trujillo, director de epidemiología de la Secretaría de Salud de la capital del país.